Hola, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estaremos hablando acerca de lenguajes de bajo y alto nivel. Este es el tercer episodio de esta serie, así que si no han visto los episodios anteriores, les recomiendo que los vean, porque bueno, a partir de esos episodios van a poder entender pues todo lo que vamos a hablar en esta ocasión. Así que bueno, pues comencemos hablando acerca de los lenguajes de bajo y alto nivel. Bueno, ya nos vamos acercando un poco a nuestro objetivo. Como comentábamos en el primer episodio, esta serie se trata de que ustedes obtengan los conocimientos básicos de las ciencias computacionales para poder empezar a aprender algún lenguaje de programación. En específico, pues nosotros ahorita hemos visto que cómo es que funciona una computadora, hemos visto las partes físicas de una computadora, la memoria principal, los dispositivos de entrada y salida. También hemos visto cómo trabajan de forma un poco más interna en relación a el código binario, el código en relación a cómo es que es ejecutado, por ejemplo, a través de los transistores y a través de los procesadores, junto con la unidad aritmético-lógica y los registros para lograr, pues ejecutar el código necesario, ejecutar las instrucciones necesarias para desarrollar cualquier tarea dentro del ámbito de la computación. Hasta ahorita nosotros hemos logrado descubrir toda esa parte, pero eso solo es la mitad del camino. Realmente el hardware es solo la mitad de lo que nosotros tenemos de capacidad para realizar dentro de alguna computadora. Nosotros tenemos otra parte que nosotros conocemos como el software. La magia de las computadoras realmente está en el software. Realmente, nosotros pudiéramos crear algún dispositivo que pues emulara quizás el comportamiento de una computadora, pero lo interesante estaría en el software, porque ya sabemos que las computadoras pues son dispositivos que se basan en ceros y unos, pues para permitirnos realizar tareas de forma genérica. Y bueno, lo interesante está en el software, lo que nosotros podemos realizar junto con toda la infraestructura o toda la estructura de componentes que ya tenemos listo en nuestras computadoras. Ahora, pues es un software el que hace que una computadora pase de ser un dispositivo de propósito fijo, como lo comentábamos anteriormente, a un dispositivo altamente flexible que puede adquirir fácilmente nuevas capacidades. El día de hoy, en este episodio, nosotros descubriremos lo que es el software de bajo nivel, lo que normalmente nosotros llamamos como código máquina y lenguaje ensamblador. Descubriremos cómo interactúan estos dos tipos, digamos, de lenguajes para lograr que las instrucciones que nosotros tenemos en nuestros programas pues lleguen hasta nuestro procesador y pueda ser ejecutado por y bueno, cada una de esas instrucciones pueda ser ejecutada por nuestro procesador, que sería como la forma de verlo. Bueno, cuando nosotros empezamos a aprender de estos enfoques, existe un enfoque que es a lo mejor el enfoque interactivo, que es resolver, por ejemplo, alguna serie de tareas pues utilizando este tipo de código máquina y lenguaje ensamblador para poder resolver algún programa. Seguramente si alguno de ustedes ya ha visto alguno de estos temas en la universidad, sabrá que se pueden resolver de esa forma. Podemos programar en código máquina y en lenguaje ensamblador. Eso es algo que se puede realizar. Solamente que, realmente no es estrictamente necesario, a menos que nosotros queramos realizar programación de quizás microcontroladores o cosas de ese estilo, donde pues nosotros sí tendríamos a lo mejor que conocer de ello. Pero eso ya es, digamos, para otra área totalmente diferente, ¿no? A nosotros nos interesa obtener los conocimientos básicos de cómo es que funcionan para que podamos llevarlo al nivel del desarrollo de software y desarrollo de aplicaciones. Dado ese primer punto de aclaración, ahora sí, comencemos. Primero vamos a hablar acerca de los términos de software. Para hablar de software, pues primero necesitamos introducir varios términos. Las instrucciones que le decimos a una computadora
o que le pasamos a una computadora o a un CPU para decirle qué hacer es lo que se conoce como un software. Esto contrasta con lo que nosotros conocemos como el hardware. Los elementos físicos de una computadora, como lo son, por ejemplo, el teclado, el mouse, son cosas que ya vimos que pasan por los dispositivos de entrada y salida. A partir de ello, pues el procesador puede decidir qué instrucciones realizar a partir, pues, de esos dispositivos de entrada y salida, como lo mismo con los discos de almacenamiento secundario. Ahora, nosotros podemos decir que el software, pues son los elementos que no podemos tocar, por así decirlo. Sí, es algo que existe y sí, hoy en día podemos verlo a través de una pantalla y podemos, pues, darle clic a algún elemento y todo, pero realmente todo eso está pasando, pues, dentro de nuestra computadora. Nosotros simplemente estamos viendo de forma a lo mejor gráfica lo que está pasando dentro de nuestra computadora. Ahora, nosotros sabemos que cuando hablamos de software es algo que no es tangible, algo que yo quizás sí puedo cambiar, desinstalar y todo, pero no es algo que, digamos, me permita a lo mejor definir las características de mi equipo de cómputo, ¿no? A través de software, pues quizás yo sí pueda realizar ciertas optimizaciones, por ejemplo, pudiera cambiar algunas partes de software que estén quizás lentas, imaginemos, y hagan que a lo mejor mi computadora se vuelva un poco más rápida, pero pues muy poquito. Realmente lo que va a hacer que nuestra computadora vaya mucho más rápido, pues es el hardware. Esa es la parte que nosotros podemos cambiar, modificar de la estructura física de nuestro dispositivo para hacer que pues tenga muchísimo más potencia, imaginemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de software, hablamos de un conjunto ordenado de instrucciones. Estas instrucciones realizan una tarea específica que nosotros denominamos programas. Y la programación es el acto de escribir dichos programas. Nosotros cuando escribimos código o escribimos, pues, software, lo que estamos haciendo es programar. Y estamos escribiendo instrucciones que luego podamos dárselas a nuestro procesador o a nuestra computadora para que realice alguna tarea en especial. Cuando nosotros escuchamos quizás de software, a lo mejor habremos escuchado en algún momento acerca del término de aplicación. Este término a veces se utiliza como sinónimo de programa, aunque pues en la realidad la aplicación tiende a referirse a programas que interactúan directamente con humanos. Habrá tipos de programas que no interactúen con los humanos, que sean software que pues solamente se trabaje a través de la línea de comandos y esté funcionando pues en el background de nuestra computadora o por detrás, imaginemos. Ya llegaremos a esa parte y lo comentaremos. Pero bueno, hay diferentes tipos de software. Normalmente el término aplicación se refiere a el software que interactúa con humanos, por ejemplo, una aplicación que ustedes puedan tener en su teléfono, o por ejemplo una aplicación web. Cuando ustedes visitan alguna URL en internet, pues ven una aplicación web donde ustedes pueden interactuar, pero habrá otro tipo de software que no necesariamente tenga que ver con que ustedes interactúen con él. Bueno, otro nombre para un conjunto de instrucciones de software es lo que nosotros conocemos como código de computadora o simplemente como código. Ese conjunto de instrucciones, pues normalmente nosotros le diremos código. La CPU en específico ejecutan algo que se denomina como código máquina, mientras que a lo mejor nosotros los desarrolladores de software, por supuesto, solemos escribir nuestro código en algún lenguaje de programación de nivel superior. Es ahí donde nosotros entramos en los lenguajes de bajo y alto nivel. El término código fuente se refiere al texto o al conjunto de caracteres de un programa escrito originalmente por nosotros, los desarrolladores. Dicho código generalmente no está escrito en una forma que la CPU o los procesadores entiendan directamente, por lo que se deben tomar medidas adicionales antes de que pueda ejecutarse en una computadora. Nosotros cubriremos ese detalle de cómo es que
los lenguajes de programación de alto nivel interactúan con el CPU, pero bueno, llegaremos a esa parte. Y por lo mientras, bueno, debemos de comprender que habrá lenguajes, por ejemplo, los de bajo nivel, que serán lenguajes que utilicen o que entiendan de mejor forma la CPU, los procesadores, y habrá lenguajes de alto nivel que son las que nosotros escribiremos, los desarrolladores, los ingenieros de software, los programadores, para lograr darle instrucciones a nuestro CPU en una forma que a nosotros se nos haga más sencillo implementar. Esa es en teoría una de las diferencias. Un lenguaje de bajo nivel es algo que pues entienden fácilmente los CPUs, y un lenguaje de alto nivel es algo que nosotros, personas, entendemos fácilmente. Bueno, aquí es donde nosotros llegamos a el código máquina. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de código máquina, estamos hablando acerca de este tipo de código. Estamos hablando de código en ceros y unos, en lenguaje binario. Ese sería el código máquina. Pero no es un código máquina común y corriente. El código máquina es software en forma de instrucciones binarias. La arquitectura de una CPU, como nosotros ya vimos anteriormente, determina qué instrucciones entiende esa CPU en particular. Nosotros ya vimos que habrá CPUs que quizás tengan un conjunto de instrucciones definido y que pues no todas las CPUs puedan entender, ¿no? Pero en general pudiéramos decir que existe algo como un poco más estándar que, bueno, muchas CPU puedan entender, ¿no? De la misma forma que un lenguaje, pues a lo mejor de las personas, o un lenguaje humano se forma a partir de un vocabulario, un lenguaje de máquina se forma a partir de una lista de instrucciones conocidas por una familia de CPU. Las palabras de este vocabulario están organizadas pues en oraciones que transmiten significado, muy similar a lo que nosotros pues definimos en los lenguajes con los que hablamos diariamente, ¿no? Por ejemplo, español, que es el lenguaje que estoy hablando justamente ahorita, ¿no? Sabemos que hay oraciones o sentencias. Dentro de los lenguajes muy comúnmente nosotros escucharemos eso, la sentencia, que transmiten pues cierto significado. En este caso el significado va a estar relacionado con qué cosa el procesador debe de realizar. Y las instrucciones de la CPU, pues cuando ya están organizadas en bloques de instrucciones, podemos darle no solamente una instrucción, sino que podemos darle varias instrucciones para que realicen procedimientos más complejos. Aquí, bueno, realmente no importa cómo se escribió originalmente un programa, porque hay muchas maneras de escribir programas. Eventualmente, ese código o esas instrucciones que nosotros hemos escrito necesitará ejecutarse en una CPU como una serie de instrucciones en lenguaje de máquina. Como era de esperar, las instrucciones de la CPU se reducen a una serie de ceros y unos, al igual que todo lo demás que se trata de alguna computadora. Vale la pena repetir esto porque, bueno, realmente no importa cómo escribamos nuestro código. Lo que importa en sí mismo es que, bueno, al final de cuentas se pueda entender por la computadora. Bueno, aquí ya viene un poco de deducción, ¿no? Porque bueno, nosotros aprenderemos, si a lo mejor ustedes ven otros videos de este mismo canal, que a veces sí importa cómo escribimos nuestro código. Tampoco quiere decir eso que pues descuidemos y escribamos nuestro código así como se nos dé la gana quizás, sino que bueno, no importa en el sentido de que podemos escribir nuestro código con tal tecnología o con tal herramienta, pero al final que bueno, pueda ser entendido por nuestra computadora, porque si nosotros tuviéramos código que a lo mejor no puede ser entendido, pues de nada serviría tener ese código, ¿no? Entonces bueno, pero sí es importante que cómo lo escribimos a nivel de lo que nosotros entendemos como desarrolladores. Nosotros como desarrolladores tenemos que escribir buen código para que luego podamos entenderle y poder modificar ese código fácilmente. Pero ya a nivel de la computadora no le interesa si se escribió en tal tecnología o con tal herramienta o de tal forma. Lo que le interesa es entender qué instrucciones se pueden realizar. A eso me refiero. Bueno, ustedes seguramente escucharán
que hay trabajos que involucran el diagnóstico de fallas de software. A menudo los problemas que se analizan en ese tipo de trabajos tienen que ver con código que a lo mejor no tienen disponible, o el código fuente original de cómo fue desarrollada esa aplicación a lo mejor no está disponible, y a lo mejor no tienen mucha información sobre cómo se supone que funciona, y sin embargo a lo mejor su trabajo quizás pueda ser entender por qué falla el software. Cuando nosotros tenemos cierto programa o cierto conjunto de instrucciones, a final de cuentas, como mencionamos, todo se va a convertir a código máquina para que la computadora pueda entenderlo. Entonces, si nosotros tenemos ese bloque de instrucciones en código máquina, nosotros luego podemos hacer lo que se conoce como ingeniería inversa. Si tenemos ese conjunto de instrucciones, pues yo puedo hacer lo inverso a lo que hace la computadora, ¿no? La computadora va a transformar cosas para llegar a ese código máquina, y yo voy a poder hacerlo al revés, convertir ese código máquina ahora en algún lenguaje que yo pueda entender, por ejemplo. Eso es lo que se conoce como ingeniería inversa. Existen trabajos que a lo mejor tienen que ver con eso, que ustedes puedan convertir esas instrucciones que están en código máquina a algún lenguaje, por ejemplo. Pero bueno, eso ya requiere un nivel pues bastante elevado, y un área de especialización quizás un poco diferente a la que a lo mejor a nosotros nos interesa, ¿no? Que es desarrollar aplicaciones. Pero bueno, existen, y si a alguien le interesa, bueno, ya puede ver más información acerca de ello, leer la sintaxis completa del código máquina para saber cómo formar sus sentencias y programar de esa forma. Se puede. Bueno, en este caso, ¿qué tenemos en pantalla? Ya que les comenté toda esa parte de para qué nos sirve el machine code, cómo es que funciona, las computadoras entienden código máquina, vamos a ir viendo este bloque de instrucción. Este bloque de instrucción es de 32 bits. Eso significa pues que es un conjunto de instrucción para ARM, seguramente para un dispositivo móvil, que se basa pues en un dispositivo de 32 bits para poder decirle instrucciones. Aquí algo muy importante, cuando nosotros hablamos de las CPUs, y mencionamos en algún momento que las CPUs podían ser de 16, 32 y 64 bits, nos referimos justamente a esto. Una computadora, cuando tiene más bits, puede recibir bloques de instrucciones más grandes. Por ejemplo, si tuviéramos una computadora de 32 bits, pues puede recibir solamente bloques de instrucciones de 32 bits. Por lo tanto, pues a lo mejor va a tener una labor más ardua al momento de ejecutar instrucciones, mientras que una computadora de 64 bits pues puede ejecutar más bits en menos tiempo, imaginemos, ¿no? Porque bueno, cada proceso de reloj que ejecute el CPU pues va a ejecutar esos 32 bits directamente. Esos 32 bits están separados en diferentes partes, que es lo que nosotros vemos aquí. Lo primero es una condición. Bueno, aquí están las partes más importantes. Por supuesto que hay otras partes que aquí no vienen comentadas, pero bueno, las partes que nos interesan son justamente esas. La primera de ellas es lo que nosotros conocemos como condición. Luego nosotros tendremos el operador de immediate, que significa que el valor que nosotros coloquemos aquí en los últimos 8 bits de la instrucción va a ser el valor que vamos a utilizar dentro de la instrucción. Luego nosotros vamos a tener el código de operación, que en este caso, bueno, el código es este, 1101, que significa aquí mover un valor. Es decir, va a mover un valor, imaginemos, pues seguramente de la memoria principal hacia algún otro lugar. Bueno, entonces va a mover un valor o va a mover información de algún lugar de la memoria hacia otro lugar. Luego nosotros tendremos el registro de destino, entonces va a mover un valor seguramente de la memoria principal hacia los registros del CPU, me imagino que será para esa instrucción. Luego, pues bueno, nos dirá el valor, ¿no? ¿Qué valor queremos mover hacia qué registro del CPU? Entonces, bueno, esa es una instrucción en código máquina. Así es justamente como se ven. No hay mucho como que podamos analizar aquí. Cada una de las partes. Y bueno, aquí algo que ustedes puedan pensar. Bueno, ¿cómo sabe el procesador que algo es de una instrucción, ¿no? Contando los bits. Por ejemplo, sabemos que hay CPUs de 32 bits. Entonces yo puedo pasarle 32 bits para armar una instrucción. Y esa va a ser la instrucción que ejecute el procesador. Cada 32 bits que yo le pase a mi procesador
va a ser los bits que tome para ir armando las instrucciones de código máquina y puede ejecutar la tarea. Así es como funciona. Yo, por ejemplo, paso 32 bits y esos 32 bits el procesador los va a interpretar como cierta instrucción y va a realizar cierta tarea. Por ejemplo, de esos 32 bits se van a dividir en diferentes partes para analizar la instrucción que nosotros queremos realizar. Así es justamente como funciona. Yo paso cierta cantidad de bits al procesador, esa cantidad de bits ya está estructurada de cierta forma para que el procesador luego pueda identificar, bueno, a qué clase de bits se refiere cada una de las partes. Bueno, ok, entonces ya tenemos esa parte del código máquina. Ahora, pues nosotros vamos a analizar, bueno, este bloque de instrucciones. Ya que nosotros hemos visto todo ello, vamos a ver cómo se ve en código, en lenguaje ensamblador. Bueno, en el lenguaje ensamblador nosotros representamos la misma instrucción, pero en hexadecimal, que es lo que nosotros vemos aquí. Bueno, vamos a ir a la parte de aquí y vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la instrucción que nosotros representamos anteriormente, que sería toda esta, nosotros vamos a poder representarla en hexadecimal, por ejemplo, algo de esta forma. Si nosotros transformáramos esos 32 bits en hexadecimal, pues se vería algo así. Sabemos que cada dígito de hexadecimal se refiere a 4 bits, entonces aquí habría 8 dígitos, que serían los 32 bits de la instrucción. Esa es una forma, pues, digamos, fácil de verla. Imaginemos, nosotros podemos transformarlo. Como sabemos que la CPU pues trabaja siempre todo en binario, pues bueno, podríamos nosotros, en lugar de representarlo eso en hexadecimal, para verlo, digamos, como una forma más sencilla. Si nosotros nos damos cuenta, es mucho más sencillo a lo mejor ver esto. E3A07004. Esa es la instrucción que se le da al CPU para que pueda realizar cierta tarea. Y nosotros lo vemos y decimos, bueno, pues sí, está más entendible quizás, ¿no? Pero bueno, quizás tal vez no. Quizás veamos esa instrucción y nosotros como personas, pues digamos, bueno, no entiendo qué es lo que está pasando ahí. El lenguaje ensamblador normalmente se ve, digamos, un poco como de esta forma. Si vemos la imagen de aquí, estamos viendo un bloque de instrucciones en lenguaje ensamblador. Cada una de esas instrucciones se convierte en código máquina. Gracias a lo que nosotros conocemos como un ensamblador, justamente se llama lenguaje ensamblador porque utiliza lo que se conoce como el ensamblador para transformar ese código en lenguaje ensamblador y transformarlo a código máquina. Si nosotros vemos esa representación de E3A07004 representado en lenguaje ensamblador, se vería algo así. Mueve el registro en la posición 7 a el registro en la posición 4. Entonces justamente lo que haría, bueno, el registro en la posición 7, muévelo a la posición 4. Si nosotros vemos la representación visual de esto, bueno, ya queda mucho más entendible, ¿no? Y ya vamos entendiendo un poco la idea. Justamente cuando nosotros tenemos lenguajes de bajo nivel, como es el código máquina, el código máquina pues es un lenguaje que pues, a lo mejor sí, como les menciono, podemos programar en lenguaje en código máquina, pero va a ser mucho más difícil de crear una aplicación digamos completa, ¿no? Imaginemos que tuviéramos que crear Facebook con lenguaje máquina, ¿no? No, pues sería una tarea súper compleja. Sin embargo, si nosotros tenemos que programar algo de esta forma, mover cierto registro, o bueno, mover hacia cierto registro el valor que está en cierta posición, bueno, pues queda mucho más sencillo, ¿no? Yo ya no tengo que escribir pues toda esta instrucción para lograr realizar esa misma tarea o realizar ese mismo proceso. Es por eso que existe el lenguaje ensamblador, una forma en la que nosotros podamos transformar el código que nosotros vemos aquí hacia código máquina. Y esa fue la primera forma
en la que nosotros pudimos empezar a programar alguna computadora gracias al lenguaje ensamblador. Bueno, para que nosotros podamos entenderlo de mejor forma, les muestro aquí un ejemplo que justamente de lo que se trata. Bueno, antes de ponerles el ejemplo, les muestro algunas instrucciones base del lenguaje ensamblador. Por ejemplo, tenemos la propiedad de sub, que nos permite restar. A lo mejor se vea un poco pequeño, pero bueno, básicamente lo que nos dice es que va a tener un valor almacenado en el registro RN, va a almacenar el resultado en el registro RD y va a tomar el valor de la constante que nosotros tengamos, pasándole pues como tercer valor, imaginemos, ¿no? Entonces yo voy a poder decirle a mi procesador que realice ese bloque de instrucción, por ejemplo, restar cierto valor con otro valor y almacene ese resultado en otro lugar, por ejemplo. A lo mejor como lo haríamos en una calculadora, ¿no? Yo podría ir a una calculadora, le digo, bueno, presiono el botón de menos y resta el valor, ¿no? Sería algo, digamos, como similar, ¿no? Yo voy a tener también opciones o instrucciones, por ejemplo, para multiplicar. Algo que nosotros conocemos como rama, que es lo que nos permite, bueno, hay dos tipos de rama. Rama si es menor o igual, o rama si no es igual. Bueno, al menos de los que se muestran aquí, hay otros tipos. Seguramente existirá rama si es mayor o igual a algo. Pero bueno, lo que se refiere a estas dos partes, BLE y BNE, significa que vamos a poder dar saltos hacia otro lugar para realizar cierto procedimiento. Es decir, repetir instrucciones que nosotros ya tuviéramos. Por ejemplo, aquí ya voy a ponerles un ejemplo de lo que sería el cálculo de un factorial en lenguaje ensamblador. Aquí algo a mencionar es que el lenguaje ensamblador, por ejemplo, se ve más o menos como de este estilo. Pero porque yo lo puse así, justamente cuando trabajamos con el lenguaje ensamblador, lo que nosotros estamos haciendo es ensamblar pues instrucciones en código binario para luego transformar esas instrucciones ya a código máquina. Entonces, bueno, justamente se vería algo así. Yo lo que tendría es que en cierta ubicación, y bueno, otra cosa, recordando que cuando nosotros ejecutamos algún programa, esa información se tiene que leer desde la memoria principal. En la memoria principal nosotros guardamos las instrucciones. Entonces aquí nosotros veremos que dice dirección. Esa es la dirección donde está almacenada esa instrucción. Por otro lado, nosotros tenemos la data, que es justamente la instrucción en ensamblador que nosotros queremos ejecutar. Y yo puse esto para entender, bueno, qué es lo que se está realizando, ¿no? Es decir, se está realizando una resta. Se está realizando una resta de el registro 3 con el registro 0. No, bueno, en el registro 3 se va a almacenar lo que yo tenga en el registro 0 menos el valor que yo pase, por ejemplo, aquí, que sería lo que yo tuviera en otro lugar. O en otro registro, en el registro, en la ubicación número 1, imaginemos, ¿no? O en la posición número 1 de la memoria. Entonces yo pasaría lo que tuviera en la memoria, que sería la posición 1, tomaría lo que está en el registro 0 del procesador, haría la resta entre esos dos valores y almacenaría eso en el registro 3 del procesador para, bueno, almacenar el resultado, ¿no? Aquí nos dice que nosotros podemos hacer una rama si es menor o igual. Aquí sería rama si es menor o igual a 0. En este caso es lo que nos está indicando. ¿Qué nos dice? Bueno, que si ya es menor a 0, lo que sucedería pues es que tiene que saltar hacia otro lugar. Aquí no, bueno, por lo que puedo ver no puedo interpretar exactamente a qué lugar, es un ejemplo simplemente, pero saltaría a otro lugar. Luego pasaría a esta otra parte para hacer la multiplicación. Entonces, bueno, lo que yo haría es, o bueno, lo que estamos entendiendo aquí en este programa es que tomaría el valor de 5, imaginemos, restaría ese valor con otro, que sería lo que conocemos como una constante, restaría el valor de 1, entonces restaría 5 menos 1, 4. Y ese resultado lo colocaría en el registro número 3, que sería el 4 que vemos aquí. Luego saltaría si el valor es mayor a 0, menor o igual a 0. Entonces dice, bueno, pues no es menor o igual a 0. El valor que yo tengo en el registro
registro, bueno, tengo que pasarle una dirección, que en este caso sería 1009, si es menor o igual a 0. Entonces, bueno, ahorita mismo no se cumpliría el valor y bueno, no saltaría. Luego pasaría a la parte de la multiplicación. Bueno, si el valor es menor o igual a 0, esta resta, el resultado de la resta que yo tuviera aquí, que se va a colocar en este lugar, si fuera menor a 0 saltaría hasta acá, hasta esa instrucción, y terminaría el programa. Pero como no es menor a 0, es 4, entonces lo que haría es multiplicar lo que está en el registro 0 por el registro 3. Entonces, bueno, entonces el valor de inicio sería el 4. Entonces tomaría el 4 y lo multiplicaría. El 4 estaría en el registro 0, que fue el que nosotros tomamos acá, y lo multiplicaría por el registro 3, que sería el valor número 3, y almacenaría ese resultado en el registro número 0. Entonces reemplazaría el resultado de aquí con la multiplicación de esos dos, ¿no? Tomaría el 4 por 3 y lo multiplicaría y lo almacenaría, que sería 12, ¿no? Luego va a restar. Lo que está en el registro 3 le restaría otra vez 1. Entonces lo que estaba en el registro 3 pues era el número 3. Ahora le resta 1 y ya sería 2. Entonces, bueno, haría un salto. Y aquí nos dice, hace un salto si no es igual, en este caso pues sería 0. También sería 0. Entonces hace un salto, si no es 0, hacia esta posición, 10,084. Si nosotros analizamos, 10,084 es esta instrucción. Entonces pasaría a multiplicar. Multiplicar lo que está en el registro 0, que era lo que ya llevábamos, 4 por 3, por lo que estaba en el registro 0, ahora mismo, que sería el 2. Entonces sería 4 por 3, 12 por 2, 24. Y luego, bueno, haría otra vez el residuo, restaría lo que está en el registro 3, le restaría otra vez 1, y ahora sería 1. Lo que está en el registro 3 sería ahora 1. Y entonces, bueno, verificaría si es menor a 0. Bueno, entonces pasaría otra vez a la instrucción 10,084, haría un salto hacia esta instrucción y multiplicaría lo que está en el registro 0 con el registro 3. En el registro 0 estaba el 1 y en el registro 3 estaba el resultado de todo esto, que era 24. Entonces 24 por 1 pues es 24. Y ahí, bueno, luego haría otra vez la resta. Lo que estaba en el registro 3 le resta otra vez 1, que en este caso en el registro 3 pues estaría el 1 y le restaría otra vez 1, entonces ya sería 0. Y esta condición del BNE, es decir, rama si no es igual a 0, pues ya no funcionaría, porque aquí el resultado que nosotros tenemos aquí en R3 ya saldría 0. Entonces esta instrucción pues ya no funcionaría y terminaría nuestro programa. Así es justamente como, bueno, funcionaría en lenguaje ensamblador. Esta explicación, bueno, pues fue un poco rápida. El objetivo no es que aprendamos ensamblador en estos minutos, sino que entendamos, bueno, cómo es que va nuestro procesador recibiendo instrucciones que vienen pues en conjuntos de bits y van realizando cierto tipo de tareas. Ese es el objetivo de ahorita. Bueno, si no se entendió mucho esta explicación, por ejemplo, de cómo es que funciona, bueno, no se preocupen. A lo mejor cuando ya estén programando en algún lenguaje, van a darse cuenta que este tipo de instrucciones se les van a hacer un poco más intuitivas. A lo mejor ahorita es difícil de ver, porque bueno, pues es un lenguaje que a lo mejor es, o a lo mejor lo que estamos viendo aquí no es como nada intuitivo. Ver estos valores en hexadecimal, pues sí puede ser algo quizás difícil de entender por ahorita, y más si a lo mejor no hemos analizado el lenguaje ensamblador a profundidad, pero la idea es que entendamos cómo es que funciona, ¿no? Así nuestro procesador va a ir recibiendo instrucciones y va a saber qué ir realizando a través de la dirección en memoria. Va a ir tomando de la memoria la instrucción o el bloque de instrucción que necesita, va a ejecutarla, va a realizar lo que nos diga en la parte de la data y bueno, va a realizar la operación o lo que se tenga que realizar, ¿no? Ya sea una suma, una multiplicación, un salto a otra instrucción dentro de la memoria. Bueno, puede realizar varias cosas a través de el lenguaje ensamblador. Bueno, todo esto nos lleva a lo que nosotros conocemos como o lo que se conoce como la programación de alto nivel, o los lenguajes de programación de alto nivel.
Ya que nosotros analizamos los fundamentos del software, así es como funciona cualquier software que nosotros podemos tener, ya sea en un dispositivo móvil, en una consola de videojuegos, en una Smart TV, en nuestras propias computadoras. Todo funciona exactamente así. Nosotros vamos a tener código máquina y ese código máquina es el que finalmente el procesador va a ejecutar. Ya que analizamos todo ello, bueno, nosotros dijimos que escribimos código de alto nivel. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que nosotros escribimos código con palabras que nosotros mismos entendamos. Normalmente nosotros pues no vamos a escribir código con palabras o con código que no entendamos fácilmente, porque si no sería como muy difícil realizar ese tipo de tareas. Aquí es donde entra la parte de la transformación de código. Aquí en la imagen que estamos viendo estamos teniendo un código fuente o un source file. Es el source o el archivo fuente que nosotros luego vamos a compilar. Esa compilación realizaría la transformación a objetos de archivo o los que se conoce como object files, y luego esos archivos que ya están almacenados o cargados en la memoria principal, van a utilizar un linker para poder hacerse ejecutables. Entonces el procesador va a ir llamando el object file con ya todas las instrucciones que va a ir realizando y va a ir ejecutando instrucción por instrucción para realizar el proceso que nosotros hayamos definido. Así es justamente como funciona. Yo voy a tener un archivo fuente que luego va a ser compilado. Bueno, ahorita veremos un poco sobre ello. Y bueno, eso nos va a dar archivos de objeto. Y esos archivos de objeto van a guardarse en la memoria principal, que luego van a ser llamados hacia el procesador a través de un linker para tomar el archivo ejecutable que ya está en código máquina para poder ejecutar instrucción por instrucción. Así es justamente como funciona la gran mayoría de lenguajes de programación. Y ahorita comentaremos algunas diferencias de ello. Bueno, es donde nosotros llegamos como a los lenguajes de programación de alto nivel. Aquí nosotros vamos a notar que hay tres características o tres grupos de lenguajes de programación. Están los lenguajes de programación interpretados, están los lenguajes de programación compilados y interpretados, ahorita comentaremos de sus diferencias, y los lenguajes de programación compilados. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Bueno, pues a cómo es que funciona por detrás el proceso de ejecutar el código. Cuando yo me refiero a esto, a que los lenguajes de programación necesitan de un compilador, me refiero en específico a lo que nosotros conocemos como los lenguajes de programación compilados. Justamente así es como funcionan lenguajes como C++, el clásico C, Rust o Golang. Son lenguajes que se conocen como compilados. ¿Por qué? Vamos a tener un archivo fuente con cierto bloque de instrucciones. Luego esas instrucciones van a ser convertidas a código máquina, pero en objetos de archivo, y luego se va a llamar cada archivo ejecutable hacia el procesador para ejecutar sus instrucciones. Este procedimiento que estamos viendo aquí es cómo funcionan exactamente los lenguajes que nosotros denominamos como compilados. Así es como funcionan. Yo tengo un archivo fuente, ese archivo fuente va a ser compilado y transformado a código máquina, y luego ese código máquina pues ya va a ser ejecutado por el procesador. Así es como funciona. Eso es en cuanto a los lenguajes compilados. Luego nosotros tenemos la otra parte, los que no son compilados. Ahí ustedes pudieran escuchar que existen como diferentes categorías, ¿no? Existen cosas como los Just-in-Time Compilers, por ejemplo. Existen las máquinas virtuales. Existen, bueno, diferentes técnicas para no tener que compilar el código desde un inicio y, digamos, optimizar el código de cierta forma. Bueno, que realmente, originalmente se cree que los lenguajes compilados son más rápidos. Y en teoría es cierto, porque una vez que se compila el código, está en código máquina y no puede haber nada más rápido que el código máquina, porque ya está justamente como lo necesita la computadora para ser ejecutado.
De esa forma, pues sí, podemos decir que los lenguajes compilados pues son de los más rápidos que existen. Pero justamente con los avances en los just-in-time compilers y los intérpretes y el avance en los lenguajes, pues realmente un lenguaje interpretado no es que sea pues súper lento, pero sí es más lento que los lenguajes compilados. Bueno, aquí ustedes notarán que hay diferentes características o diferentes, digamos, categorías dentro de los lenguajes que no son compilados. Por ejemplo, van a darse cuenta que a lo mejor hay compilados e interpretados. Yo añado esta característica porque utilizan en específico lo que se consideraría como una máquina virtual. Por ejemplo, existe la máquina virtual de Java o lo que nosotros conocemos como la JVM. La máquina o Java Virtual Machine, por ejemplo. Eso es algo que, bueno, nosotros podemos descubrir. Luego existen cosas, por ejemplo, en el caso de C Sharp, como el CLR, que justamente también es una especie de máquina virtual. Que bueno, lo que permite hacer, ahorita lo vamos a describir. Bueno, se llama el Common Language Runtime, CLR. Bueno, JVM es Java Virtual Machine, CLR es el Common Language Runtime, que es muy similar a la máquina virtual de Java y ahorita describiremos. Y por ejemplo Ruby tiene también su máquina virtual, que bueno, digámosle que es la Ruby Virtual Machine, por ejemplo. ¿Cómo funcionan esos lenguajes? ¿Y por qué hago la diferencia con los interpretados? Bueno, porque básicamente cuando nosotros tenemos algo así, como una máquina virtual, el código sí se compila. Por ejemplo, el código de Java se compila, el código de C Sharp se compila, pero luego ese compilado no va a parar a código máquina o machine code. Ese código va a parar a un lenguaje intermedio, que es el que nosotros denominamos como código byte en algunos casos, o puede ser transformado a código que la máquina virtual traduzca de su propia forma, ¿no? Pero no va a ser compilado directamente a código máquina. Eso es algo importante a mencionar, porque ese código pues no entraría dentro de la categoría de compilados, porque para que sea compilado tiene que compilarse el archivo fuente a código máquina. Entonces justamente lenguajes como Java, C Sharp o Ruby, lo que sucede es que sí se compilan, pero a un lenguaje, digamos, intermedio, para que luego la máquina virtual ya compile ese lenguaje intermedio a el código máquina, dependiendo de el procesador que se esté utilizando, dependiendo del conjunto de instrucciones que tenga ese procesador disponible para ejecutar y dependiendo también de la arquitectura del procesador. Entonces, dependiendo de ello, pues ya la máquina virtual hará las adecuaciones en ese código que ya se haya compilado para ejecutarse en múltiples entornos. Por eso podemos decir que Java pues, puede ejecutarse, por ejemplo, en los dispositivos como Android o, por ejemplo, en entornos como de videojuegos. Por ejemplo, hay un videojuego muy popular que seguramente conocerán, que es Minecraft, que pues bueno, tiene una versión justamente de Java. Entonces, bueno, vamos a poder tener código que se ejecute en múltiples entornos, tanto de dispositivos móviles, computadoras de escritorio y bueno, múltiples otros sistemas, gracias a esa máquina virtual que hace los ajustes en cuanto al código que compila para luego ya compilarse al bloque de instrucciones que acepta el procesador. Por eso los coloco así, como una categoría intermedia, los lenguajes compilados e interpretados. Y por otro lado nosotros tenemos los lenguajes pues interpretados. ¿Cuál es la diferencia de estos? Que algunos de ellos no tienen en sí mismo una máquina virtual que compile luego, bueno, al que se compilen y luego ya, digamos, esas instrucciones compiladas se ejecuten en esa máquina virtual y luego ya haya otra especie como de compilación para volver a ejecutar el código ya en código máquina. En el caso de los lenguajes interpretados, existe un intérprete en el que nosotros vamos pasando instrucción por instrucción para que al momento que se ejecute la instrucción, bueno, pues yo pueda ejecutar el código. Es lo que se conocería como una especie de just-in-time compiler. Por ejemplo, la JVM de Java sería como un just-in-time compiler que compila lo que ya hayamos compilado previamente de Java hacia pues código máquina.
En este caso, en estos lenguajes, pues sucede algo así, pero directo. Por ejemplo, nosotros tendremos como una especie de just-in-time compiler para cada uno de estos, en donde nosotros le pasaremos el bloque ya de instrucciones y en tiempo real, imaginemos, va a estar compilando y ejecutando. No va a haber un proceso de compilación, luego de almacenamiento del código en la memoria y luego ya leer esas instrucciones directamente en el procesador, sino que conforme yo recibo la instrucción, la compilo, digamos, a código máquina al final, y bueno, voy a obtener ya el resultado ejecutado por el procesador. Y una vez que termina su instrucción, regresa otra vez, toma la siguiente instrucción y la vuelve a compilar y la vuelve a ejecutar. Así es, digamos, como funcionaría. Por eso hago un poco esta aclaración entre interpretados, compilados e interpretados. Pero en muchas ocasiones ustedes notarán que la diferencia entre interpretados, compilados e interpretados difiere mucho, porque por ejemplo en Python hay diferentes formas de ejecutar el código, o también a lo mejor en JavaScript, dependiendo del entorno en donde nos encontremos. Entonces a veces la diferenciación entre estos dos se vuelve difusa y quedan como lenguajes interpretados en muchas ocasiones. Pero bueno, es que sí los añadí en una categoría especial porque pues justamente así es como funcionan. Ya que lo comentamos, ya estamos listos para pasar a la siguiente parte. Entonces, bueno, pues aquí tenemos una lista de algunos lenguajes de programación. Muchos de esos lenguajes de programación pues utilizan una sintaxis en común, así que bueno, si ustedes aprenden a trabajar con algún lenguaje de programación en especial, pues van a poder luego utilizar cualquier otro, porque bueno, pues en algunos casos verán que utilizan una sintaxis muy similar, nada más es adecuar lo que ya conocen a el nuevo lenguaje. Bueno, pasemos con la siguiente parte, y es lo que se conoce como el stack. ¿A qué me refiero con el stack? O bueno, en español sería algo así como la pila, una pila. Ahí es donde nosotros guardamos la información de nuestras variables. Esto es conocimiento que depende un poco del lenguaje de programación, acerca de cómo es que el lenguaje de programación gestione la información dentro de su propio programa. Cuando nosotros ya programamos con un lenguaje de alto nivel, si nos fijamos, aquí ya no es lenguaje ensamblador ni código máquina, aquí ya estamos con un lenguaje de alto nivel. Si nos fijamos, ya es mucho más sencillo decirle, bueno, pues quiero que almacenes en points este valor, nada más. Ya por detrás el lenguaje de programación se encargará de configurar todo por nosotros para luego transformar esa instrucción en código máquina y que el procesador pueda ejecutar eso. Nosotros ya no tendremos que preocuparnos que si el lenguaje ensamblador, que si el código máquina, que si bytecode, que si otra cosa. No, nosotros simplemente pasamos instrucciones como normalmente nosotros lo entendemos. Le decimos, bueno, quiero que me guardes el número 27 en algo que se llama así, points, y yo quiero identificarla luego en el futuro con ese nombre. Y listo, eso es directamente lo que nos está indicando. Para que el lenguaje de programación pueda realizar eso y almacenar esa información en el programa, utiliza algo que se conoce como el stack. El stack es algo que es un área de memoria que opera a partir de cierto punto. Ustedes escucharán algo así como el último en entrar es el primero en salir. Es como en una pila de libros. De hecho se llama así pila, pero pila no de batería o algo así, sino pila como pila de libros, o montaña de libros, o torre de libros. Cuando agrupan libros uno arriba del otro, cuando quieren a lo mejor buscar el libro que está hasta abajo, pues quitan todos los libros de arriba, toman el de abajo y luego ya los vuelven a poner, ¿no? Algo así es como sería el concepto de stack. Hay cierto valor que está al final y luego los valores que están hacia abajo, y a partir de ahí se pueden ir tomando los valores que yo tenga accedidos de esa forma. Cuando llega el momento de sacar un elemento de la pila, primero se quitan los elementos de la parte superior. Entonces, bueno, así es como nosotros podemos irlo trabajando. Esta dirección de memoria del valor en la parte superior de la pila se almacena en un registro del procesador
conocido como puntero de pila. Va a existir un espacio en la memoria que se llama así, el stack. Dentro del procesador, dentro de los registros, vamos a tener un puntero hacia esa pila para que podamos luego ahí ir almacenando nuestra información e irla luego sacando desde ahí. La memoria de la pila es rápida. Eso es algo muy importante de comentar y está adecuada para asignaciones de memoria pequeñas que tienen un alcance limitado. Ustedes escucharán algo que se conoce como tipos de datos primitivos. Justamente en algunos lenguajes de programación, los tipos de datos primitivos se almacenan ahí, en el stack o en la pila. Por ejemplo, en JavaScript, algunos de ustedes seguramente tomarán o ya conocen JavaScript, entonces sabrán que en JavaScript justamente los valores primitivos se almacenan ahí, en el stack. Ahí es donde podemos guardar la información que nosotros queramos tener. Luego nosotros vamos a tener otro concepto que nosotros denominamos el heap, que es lo que nos permite ver toda esta parte. ¿Cómo es que funciona el heap? Bueno, pues en el heap también es, si nosotros vemos el stack, pues está orientado a almacenar valores pequeños que son temporales, mientras que para alojación en memoria de datos que necesitan persistir por un periodo un poco más grande de tiempo y que a lo mejor son datos o información más grande, el heap es el mejor lugar para ello. Por ejemplo, nosotros podemos ver el heap como si fuera una piscina de memoria que está disponible al programa. Por ejemplo, yo puedo decirle, quiero que en el heap, como se ve aquí en el ejemplo, me definas un espacio de 512 bytes para que yo pueda guardar lo que yo quiera. Y a partir de eso, pueda yo almacenar toda la información que yo necesite. Los programas alojan memoria desde el heap y esa memoria persiste hasta que es liberada por el programa o el programa termina. Es decir, si yo nunca termino mi programa, el heap nunca se va a liberar y va a quedar ahí esa información. Para liberar la memoria, simplemente nosotros podemos liberarla, retirándola de ahí, liberando el espacio que tengamos ahí. Algunos lenguajes de programación automáticamente van a liberar el heap memory cuando el alojo de la información ya no tiene ninguna referencia. Por ejemplo, si en el heap yo estoy almacenando información que ya no tiene ninguna referencia dentro del propio programa, va a existir algo que se conoce como el garbage collector, que se va a encargar de retirar la información del heap para que ya no esté disponible. Ustedes se preguntarán, nosotros mencionamos que las cosas que se denominan como tipos de datos primitivos se almacenan en el stack. Entonces, ¿qué tipos de datos se almacenan en el heap? Pues principalmente tipos de datos más complejos, como a lo mejor quizás algunos de ustedes no hayan escuchado ese concepto, pero lo vamos a comentar. Cosas como los arreglos u objetos. Los arreglos u objetos normalmente se almacenan en el heap, porque justamente está diseñado para tener información que sea dinámica. El heap puede ser dinámico. Yo puedo definir un espacio, digamos, grande de información y dentro de él, guardar información, que no sea simple como en los tipos de datos primitivos, sino información más compleja y que requiera más espacio de almacenamiento que lo que nosotros tendríamos en el stack. ¿Cómo funciona el heap? Básicamente yo voy a tener un programa. Ese programa va a definir en el stack una referencia que va a apuntar hacia algún valor dentro del heap. Y a partir de esa referencia hacia cierto valor en el heap, yo voy a poder hacer referencia a la información que esté dentro de ese heap almacenada. Así es como funciona. Yo en el stack voy a almacenar en el propio stack, voy a almacenar una referencia. Ya sabemos que esto es hexadecimal, una referencia a cierta ubicación dentro de la memoria para, obtener la información desde ahí, desde el heap, y que ahí pueda yo obtener toda la información, que sabemos que es un poco más grande de lo normal, porque en el stack guardamos cosas simples, números, quizás a lo mejor, principalmente números,
datos en binario quizás, ya para cosas más complejas ya se guardan en el heap principalmente. Bueno, eso como les menciono depende un poco del lenguaje de programación. No todos los lenguajes de programación van a trabajar de la misma forma con la memoria y hacer uso de la información de la misma forma. Pero bueno, al menos creo que sí la mayoría de lenguajes de programación realiza ese proceso de la misma forma. Bueno, pues con eso nosotros vamos a terminar el episodio del día de hoy. El día de hoy estuvo bastante interesante acerca de cómo trabajar, bueno, acerca de los conocimientos básicos de el código máquina y también de el lenguaje ensamblador. Nosotros ya sabemos cómo es que pues, nuestro procesador va a ir recibiendo las instrucciones que le pasemos de un lenguaje de programación de alto nivel, va a realizar un proceso de compilación o de transformación para lograr, bueno, ejecutar las instrucciones que nosotros solicitemos. Bueno, hasta aquí vamos a terminarlo. Como siempre, bueno, pues les preguntamos que si les gustó el video, pues nos dejen un like, nos dejen algún comentario, síganos en nuestras redes sociales para que, bueno, no se pierdan de contenido que quizás les interese y se puedan ir enterando de cuando subamos nuevos videos. Y por lo mientras, bueno, pues esperamos que les haya gustado este video, les haya sido entretenido o inclusive hayan aprendido algo nuevo y pues nos estamos viendo en el siguiente video.